Bienvenido a Punticom, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por tu sintonía semana en semana. Tú que nos ves a través del televisor, a través de la plataforma, a través del celular. Muchas gracias, de verdad. Ya estamos más de 9 años en el aire y es una bendición, un privilegio poder entrar a tu casa, ¿verdad? Bendecirte a través de un milagro, de un testimonio, de un tema de actualidad, de una palabra profética, ¿verdad? Y todos los temas y todos los programas que hemos hecho a lo largo de estos años. Así que es un privilegio, de verdad. Gracias de parte del equipo de producción, de mi familia, de mi persona. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo toda nuestra información. Queremos saber de ti. Nos escriben de diferentes países, de diferentes lugares que nos ven, ¿verdad? Y que es una bendición. Síguelo haciendo porque eso nos anima, nos motiva a seguir adelante. Así que muchas gracias, de verdad. Hoy día me encuentro muy contento, estoy con un amigo, alguien que ya ha venido a este programa. Él es un amigo, pero también es un profeta, es el profeta Julián Cervantes. Te doy la bienvenida, gracias profeta por estar acá, de verdad que es un privilegio y un honor tenerte una vez más acá. Marco, en los estudios. Yo me siento honrado cada vez que te invitan más de una vez a un lugar. Tú dices, algo está haciendo Dios. Nos bendice. Y para que sean 3 quiere decir que Dios está haciendo cosas lindas. Sí. Dale un saludo ahí a los televidentes. Bendecimos a todos los que nos están viendo a través de este programa. Les agradecemos por estar acá. Hoy queremos que abran su espíritu. Hoy queremos que su alma pueda aprender. Queremos bendecirles. Los temas que siempre este programa trata de traerles son temas no solamente que le bendigan, pero que también le dirijan. Y ese es el objetivo de este programa el día de hoy. Yo sé que Marco y yo hemos estado orando por este momento. Amén. Y queremos de verdad, de todo corazón bendecirte. Amén. El pastor Julián Cervantes, que también es profeta, es pastor de la iglesia Legacy Ministries, ¿verdad? Acá en la ciudad de Orlando. ¿Cómo está la obra? Cuéntanos un poquito. Estamos muy contentos. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo va? Cuéntale un poquito al televidente. Mi esposa está guapísima, eso es lo primero. Mi hijo le contaba aquí a amigos antes de entrar que me tiene impresionado, 6 pies de alto. Wow. Yo no mido 6 pies de alto. Mi hija preciosa, lindo, agradecido con Dios por ellos. Ellos sirven en nuestra iglesia. La iglesia... nuestra visión sigue siendo la misma. Seguimos diciendo, no estamos enfocados en edificios, estamos enfocados en llenar a la gente de Dios. Y hemos visto la mano de Dios en esa área. Qué bueno. En medio de tanta zozobra. Los tiempos que vivimos, ¿no? Hemos visto a una iglesia madura que ha tenido respuestas para las crisis de muchas personas. Qué lindo. Entonces, gracias a Dios estamos muy bien. Si algún televidente quiere visitarte, por favor, aprovecha y dale la dirección, los servicios, el horario. El horario de nosotros es bien cómodo. Tenemos servicios a las 2:30 de la tarde. Pues ya imagínate. Después del almuerzo. Es después del almuerzo. Tranquilito. Y nuestra dirección es 4765 Old Golden Rod, Orlando, Florida, 32822. 4765 Old Golden Rod, Orlando, Florida, 32822. Si alguien te quiere seguir por las redes sociales o algún otro teléfono que quieras dar, o algún teléfono que quieras dar. Gracias. ¿No? Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook. Con solo poner mi nombre, Profeta P. Julián, en Google, creo que la tercera o cuarta opción... P. Julián. P. Julián Cervantes, P. Julián Orlando. Cervantes, okay. Orlando, creo que la tercera o cuarta opción es nuestro Facebook. La P es de profeta. Profeta Julián Cervantes. O pastor también, ¿no? Bueno, Dios me llamó como profeta y ahora hemos estado trabajando. Pero estás pastoreando también, ¿verdad? Levantando una obra, correcto. Claro. No lo estás diciendo mal. Claro. Pero gracias a Dios. Doble función. Pero ¿tú te sientes más profeta o más pastor? No, yo sé que yo soy un profeta. Parte de la visión. Eres un profeta. Gracias. Me consta. Gracias. Parte de la visión es que estamos levantando un equipo ministerial. Qué bueno. Así fue como Jesús dejó a la iglesia. Jesús no dejó a una figura en una plataforma. Jesús dejó un equipo ministerial que pudiera ser de bendición. Y ellos crearon equipos ministeriales. Qué bueno. Entonces, mi objetivo es levantar pastores, levantar apóstoles, levantar profetas, levantar evangelistas, maestros. Se necesita Amen. Una plataforma. Traer una madurez a la iglesia donde la persona entre por una puerta como yo entré una vez, sin Dios,
bien filisteo, siempre lo digo. Bien filisteo. Y salí sirviendo, prediqué en ese púlpito, salí sirviéndole al Señor y Dios me envió acá a los Estados Unidos para servirle. Qué lindo. Vivimos tiempos difíciles, profeta. Muy difíciles, muy confusos, ¿verdad? A nivel local dentro de los Estados Unidos y a nivel internacional. No son tiempos fáciles. No son tiempos fáciles. Eso me hace, pues cuando yo digo eso, ¿verdad? Me hace acordar un poco lo que dice la palabra de Dios. Estos tiempos, parece ser que somos una generación profética, ¿verdad? No hay duda de eso. Entonces, acá las profecías antes se demoraban, creo que 100 años, 200 años, ahora se cumple en una semana. ¿Ah? 400 años. Sí, 400 años, ahora se cumple en una semana, en un mes, pero bueno. ¿Cuál es el mensaje para toda la iglesia? Y apelo a tu pastorado, a la voz de profeta, que es una voz de Dios, ¿no? A través de tu boca. Gracias. ¿Cuál es el mensaje para el televidente en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles, donde vemos por las noticias que nos toca el corazón cuando vemos un inmigrante subido en una patrulla y la familia? Nos ha afectado ya a nuestra iglesia. A nosotros también. Me imagino. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros como pastores cuando alguien nos pregunta, ¿y ahora qué? Marco, yo te pregunto, porque yo creo que el televidente también se pregunta, ¿y ahora qué? Cuando vine acá la primera vez, hace ya años atrás, y te agradezco por seguirme invitando, recuerdo que estábamos hablando y en un momento dado me hiciste una pregunta que a uno como ministro y como profeta, ya que estás honrándome de esta manera, lo confronta, porque hay que tener cuidado en responder esa pregunta. Tú me dijiste, ¿qué viene para nuestro país? ¿Qué hay para nosotros? Y yo te contesté aquel versículo donde Jesús habla y dice, en los postreros días habrán tiempos difíciles. Wow. Y te contaba aquella vez como me pidieron que escribiera en el 2019 una palabra para unirla a un compendio de profecías que varios ministros estaban dando. Y yo escribí la palabra y la envié, y Marco, no la incluyeron. Mi preciosa esposa y yo escribimos y no incluyeron la palabra, porque ellos decían, no es una palabra positiva. Nos decían, ¿qué viene el 2020? Y nosotros dijimos, el 2020 viene la manifestación de Dios encerrando y trayendo de vuelta a las familias a su hogar, como metió Dios a Noé y a su familia en el arca. Y Dios nos dijo, los hogares se convertirán en epicentros de avivamiento. Y la gente se enojó con nosotros y nos decía, no, Dios ha hablado que el 2020 es el año del 2020. La gente va a ver 2020 y sus finanzas van a crecer. La gente va a ver 2020. Yo digo amén a todas esas cosas. Dios quiere bendecirnos y prosperarnos, pero la realidad es esta. Los cristianos no nos podemos distraer. Tenemos que seguir creciendo en los Estados Unidos. Y la forma de crecer no es como el sueño americano. La forma de crecer no es el dinero que ganas o cuánto tienes en tu cuenta bancaria. La forma de crecer es que tenemos que ser mejores y tener una mejor relación con Dios que cuando llegamos a este país. Y lo hablo para los hispanos, pero lo hablo para toda persona que nos esté viendo sin importar su etnia. Los cristianos no tenemos que depender, yo soy latino, yo soy negro, yo soy blanco, somos de la misma cepa, somos hijos de Dios. La palabra dice, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Tenemos que seguir estando enfocados en lo que Dios nos llama a hacer. Los hijos de Dios somos ese ente de bendición. Cuando Dios bendice a los hijos de Dios, Él empieza a traer cambios. Él empieza a traer cambios económicos, políticos, sociales, pero la sociedad no puede cambiar la identidad de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dios te va a bendecir. Lo digo de frente, Dios te va a bendecir. Pueden venir cosas difíciles, pueden los vientos soplar, el mar rugir, que la palabra del Señor dice, el que puso la casa sobre la roca
su casa va a prevalecer. No dice que no van a haber vientos, no dice que no va a haber tormenta, dice que la diferencia la hace el fundamento. No, el fundamento no evita la tormenta, el fundamento evita la destrucción de nosotros como familia, de nosotros como creyentes. Entonces, número uno, no nos podemos distraer, no podemos estar diciendo, el gobierno es malo, el gobierno anterior es malo. No podemos estarnos parando en lo que este mundo se enfoca. Nosotros tenemos que estar enfocados en que Dios nos llamó a ser bendecidos para ser bendición. Tu bendición va a provocar un cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que necesitan orden, tu bendición va a provocar una aceleración en el proceso para que esas personas se ordenen. Pero ¿cuál debe ser la posición de un cristiano en Estados Unidos? Porque en estos momentos todo es temor. Número uno. Hay mucho temor. La palabra del Señor nos dice 365 veces la frase no temas. ¿Qué nos habrá querido decir Dios? Mucha confusión, mucho temor, ¿no? Pero 365 veces, mira el número, 365 veces la Biblia dice la frase no temas. ¿Qué te quiere decir Dios? 365 días del año tienes que entender que Dios está contigo, que sin importar lo que veas. Pero ¿qué le decimos, perdóname, qué le decimos a una familia, o mejor dicho, qué le decimos a una esposa de la iglesia que tiene 3, 4, 5, 6 años, que se acaban de llevar a su esposo y tienen hijos americanos pequeños? ¿Qué le contestas tú como pastor? En este momento yo estoy viviendo algo similar. Para la gloria del Señor, mi preciosa esposa y yo yo tengo el estatus de ciudadano, pero tenemos familias, especialmente una familia. Yo quiero poner 2 casos, porque quiero enfocarlo en 2 casos. Hace 3 años, una persona me llamó y me dijo, profeta, por favor, ayúdame a orar. Yo le dije, claro, ¿en qué te puedo servir? Me dijo, mi hermano viene en una de las caravanas para pasarse la frontera de forma ilegal. Oremos para que pueda venir y vivir en este país. ¿Cuál fue mi respuesta? Yo amo esta familia, pero mi respuesta fue, mi amada, yo voy a orar para que Dios proteja la vida de tu hermano y su familia. Pero le fui claro, yo no puedo orar para que Dios rompa las leyes. La palabra dice que toda autoridad es puesta por Dios. Ese fue el primer caso. Un año después... ¿Y qué te contestó ella? Se enojó conmigo, por supuesto. Yo trato de ser empático. Yo le dije, yo voy a orar por protección. Un año después me contacta. Y me contacta, como decimos en nuestros países, para restregármelo en la cara. Me dice, ya mi hermano tiene la green card, la residencia. Y yo le dije, gloria a Dios, dale gracias al Señor. Al mismo tiempo, segundo caso, una familia muy cercana a nosotros, la señora como una mamá para nosotros, los hijos han crecido acá como hijos para mi esposa y nos miran como papás. De Perú. De Perú. Personas hermosas, la mujer una mujer responsable, sus taxes, sirviendo en su iglesia, siendo un instrumento de Dios de bendición. Pues resulta que ella aplicó, ella fue amenazada hace más de 2 décadas atrás por Sendero Luminoso. En la época de Sendero. De Abimael Guzmán, todas estas cosas. Aplicó asilo. Ellos eran gente millonaria en Perú. Y de un pronto a otro aparecen y los amenazan y tienen que en 48 horas salir del país, pierden todo, familiares, se llevan amigos, los dejan sin nada y cuando están aquí empiezan su proceso. Con un asilo. Con un asilo político. Claro. Y un abogado traduce mal una frase. En la frase ellos dijeron, fuimos extorsionados. Y el abogado puso, tuvimos que contribuir. Y entonces, en medio de
de todo esto. Ellos llevan... Por la palabra esa que se interpretó diferente. Porque Estados Unidos no acepta ninguna persona que contribuya con terrorismo. Entonces, esto es lo que pasa. La persona esta me restriega en la cara y me dice, ya tengo la ciudadanía. Y por dentro, yo no le contesté en una forma mala. Yo le dije, gloria a Dios, dale gracias a Dios, los bendigo. Y la persona me colgó. Por dentro, mi corazón sufría. Porque tengo personas como esta familia que te estoy comentando, que tienen más de 20 años. ¿Y eso qué causó que no le aprobaran el asilo? El día de ayer fue deportada. Y hablamos por teléfono con ella. Y ella está alabando a Dios. Y agradeciéndole al Señor. Y diciendo, donde yo esté voy a prosperar. A todo lugar donde la pusieron, en todo lugar halló gracia. Aun cuando estaba en la cárcel del county, estaba predicándole a las mujeres. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Es nuestro Dios Estados Unidos o es nuestro Dios el Señor Todopoderoso? Porque sin importar dónde estés, habrá una tierra que fluye leche y miel. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la posición de la iglesia? ¿Cómo tenemos que nosotros actuar? ¿Somos demócratas? ¿Somos republicanos? ¿Somos conservadores? ¿Somos liberales? ¿Cuál es la posición? Bueno, mucha gente votó por principio por este gobierno, pero se siente defraudada por este tema. Hablemos de esto entonces. ¿Cuál es la posición de un cristiano? A mí me gusta mucho lo que dice la palabra en Josué 5, en el capítulo 13. ¿Qué dice? Josué está a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. Okay. Puede parecer injusto. Dios está trayendo un pueblo a que eche otro pueblo. Pero la Biblia nos enseña, y si lo estudiamos a profundidad, esos pueblos eran pueblos que mataban a sus propios hijos. Esos pueblos eran pueblos que hacían maldades, que llegaron hasta la presencia de Dios. Y Dios trajo opresión en contra de ellos. Dios trajo guerra en contra de ellos como una medida de orden para la tierra. Entonces, entra Josué. Y en donde entra Josué, en el capítulo 5, en el versículo 13, él tiene una visión. Él tiene una experiencia. Él mira a un varón, dice la palabra, parado enfrente de él con una espada desenvainada. Ok, Josué está a punto de entrar a pelear. Está a punto de enfrentar un ejército. Y mira un ser celestial, que es Jesús, con una espada desenvainada. ¿Qué es lo que él le pregunta? Le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En otras palabras le dice, ¿cuál es tu bando? ¿Eres republicano o eres liberal o eres demócrata? Le dice, ¿eres liberal o eres conservador? Le dice, ¿cuál es tu posición? Porque estás con una espada desenvainada. Yo necesito saber si estás peleando contra mí o en contra de, o a mi favor. E inmediatamente amo la respuesta de Jesús, de Dios, en este capítulo, en el versículo 14. Josué le pregunta, ¿cuál de los dos bandos eres tú? Y Dios le contesta, ninguno. Pero yo vengo, porque no sé si ninguno. Le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 2 letras. Le dice, no. Ninguno. Ninguno. Dios está a favor del propósito para salvar a la humanidad. En estos momentos como iglesia estamos sufriendo porque amamos y tenemos que ser empáticos. Marco, tenemos que ser empáticos. No podemos obviar el dolor de otras personas. Pero ¿cuál es el propósito que Dios tiene detrás de todo? La Biblia habla de que ve con buenos ojos al inmigrante, igual que a la viuda. ¿Cómo analizamos entonces esa perspectiva bíblica, no? Más adelante quisiera abarcarlo con un versículo en la palabra. Okay. Pero es un buen punto que quiero hacer y te lo voy a decir de una vez. La palabra dice que las mismas leyes que son para el nativo, dice la palabra del Señor, son también para el extranjero. En otras palabras, Dios nos dice que nosotros como extranjeros tenemos que defender la constitución de un país. Esto lo dice la Biblia. No, pero eso está bien, eso está bien.
¿Pero qué significa que ve con buenos ojos, con ojos especiales o que bendice al inmigrante? La palabra del Señor lo que nos está enseñando es que sin importar dónde esté, Dios sigue siendo nuestro Padre. Okay. Como la viuda. Aunque estemos en tierras extranjeras. Como la viuda, ¿cuál es uno de los nombres de Dios? Es Jehová Ishi, Jehová tu esposo. Como el huérfano, la palabra del Señor, cuando habla de las cualidades de Dios en su eternidad, dice, Él es Padre eterno. Como el inmigrante, la palabra del Señor Dios le habló a los levitas y les dijo, yo soy tu herencia. Esto es lo que quiero hacer hincapié. Yo sé que duele, es un tema difícil, pero ¿cuál es nuestro propósito en la tierra? ¿Qué crees tú, profeta, que hay gente que vino a Estados Unidos porque Dios le dio una instrucción, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Dios le habló y ellos vinieron a Estados Unidos. Pero hay gente que Dios no le habló. Sin embargo, ellos tomaron la decisión en lo natural de venir. ¿Tú crees que estamos en un momento donde Dios está mirando a ambos casos, ¿verdad? Y está removiendo a los que Él nunca dijo que vinieran y vinieron por voluntad propia? Estoy hablando sobre todo de cristianos, porque tú sabes que la obediencia es una de las cosas que más le agrada a Dios. ¿No? Entonces, como lo que tú comentabas, el testimonio, que te pidieron oración y tú dijiste de frente, no, pues yo no puedo orar por eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees tú? Pueden haber dos grupos de cristianos, ¿verdad? Que unos vinieron porque Dios le dijo que vinieran y Dios abrió todas las puertas, pero otros no. Los hay. Hay dos grupos y como tú bien lo mencionas. Ahora, existe una realidad. ¿Estamos en ese punto de sacar el grupo A y el grupo B? ¿Dios está permitiendo algo así? Hay tantos momentos en que la Biblia habla de ese tipo de juicio. Jesús dio parábolas que tienen que ver con salvación. Ahora, la diferencia entre una persona que vino por un mandato de Dios y la diferencia entre una persona que vino buscando dinero es que Dios va a corregir a uno y a bendecir al otro. El hombre te puede fallar, Marco. Wow. Marco, el hombre te puede fallar. A mí se me sentó, cuando me entregué a Cristo a los 17 años, me di cuenta de que no había estudiado nada, me di cuenta de que estaba atrasado en todo. Entonces empecé a tratar de volver a estudiar y a retomar. Y estaba en una clase y el profesor era ateo, un nicaragüense, lo bendigo, don Armando. Espero en Dios que la semilla que le sembré le sea para salvación. Y don Armando se me para enfrente, porque ahora yo no era el malcriado, el bocón, ahora algo había cambiado y yo le andaba predicando a todo el mundo. Entonces se me para enfrente y me dice, Cervantes, ¿es cierto que usted es cristiano ahora? Y le dije, sí. Y me dice, ¿Dios es todopoderoso? Y yo le dije, sí. Y me dice, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mata a Satanás hoy? Y la respuesta me salió de adentro. Le dije, porque primero te tendría que matar a ti y te está dando tiempo de que te arrepientas. Cuando Dios trae un juicio, los primeros que pasan por el juicio... Se habrá quedado asustado el profesor. Me sacó de la clase. Si quieres saber el final de la historia, me sacó de la clase. Pero lo que quiero decir con esto, mi amigo Marco, cuando Dios pasa juicio, los primeros que reciben su juicio son su casa. Y ahí es donde, si nuestras cosas están en orden, el hombre nos puede fallar, pero si nuestras cosas están en orden, Dios nos va a bendecir. El hombre te puede fallar, pero Dios te va a bendecir. Dios no te falla. Ahora, ponías el ejemplo de las dos cosas, los dos cristianos que vienen a los Estados Unidos. Yo vine a los Estados Unidos siguiendo un llamado de Dios. O sea, Dios te trajo. Amén. Ahora, si tú vienes a los Estados Unidos... No vino Julián Cervantes, vino la voluntad de Dios. Correcto. Acá. Si Dios te trajo a los Estados Unidos, es una cosa, pero si tú viniste a los Estados Unidos buscando dinero, hay un Dios que se llama Mamón. Por eso te digo, entonces de repente estamos en un momento así, ¿no? Donde Dios está trayendo un orden. Donde Dios está sacudiendo y organizando, trayendo un orden. Marco, es que no podemos politizar al creyente.
No podemos vivir de la política como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios tiene un propósito, que la Biblia sigue diciendo, todo ayuda bien al que ama al Señor. Si a mí, Pero siempre la misericordia de Dios está ahí. Amén. ¿No? Claro. Cuando yo fui a mi cita de migración, Marco, estaban deportando a todo el mundo. Hablamos de las deportaciones ahora, pero la prensa no habla del 2009, no, en la del época 2010. de Obama, de Bush, donde deportó un montón de gente. Claro. El presidente... Lo que pasa es que ahora también lo hacen, hay más ruido político, ¿verdad? El presidente Obama es el presidente que más personas ha deportado lo sé. en la historia de los Estados Unidos. Y parqueaban los buses enfrente de las construcciones y hacían redadas y se llevaban a la gente, tal como lo están haciendo ahora. Lo que pasa es que no había el ruido que había en ese momento. Correcto. Pero volvemos al mismo punto. ¿Con quién está Dios? ¿Con unos o con los otros? Con ninguno. Él quiere usarte, Él quiere salvar al mundo. Su objetivo nunca fue hacerte millonario. La bendición viene por tu obediencia y tu esfuerzo. Estamos caminando, somos una generación profética. Somos una generación apostólica profética. Y todo va a ayudar a bien. Lo que pasa en el mundo exterior, internacional, Rusia, Ucrania, Israel, Irán, que está tan caliente eso, ¿es parte de lo que la Biblia nos anticipa? Me extrañaría si no estuviera ahí. Pero podemos ver cuando Jesús habla, dice, habrán guerras, rumores de guerras, pestes. Todo lo que nos fue profetizado está cumpliéndose. Está bien, vamos a tener que hacer una pausa y continuamos. Hay mucho más que hablar con el profeta. Continuamos en unos minutos. No cambie el canal de su televisor en punto y coma. Ya regresamos. NBTV, tu canal cibernético en español. Conéctate hoy a Nu Vida TV en tu teléfono Android o tu iPhone o en tu Roku TV. Ahí está Nu Vida TV, un canal cibernético en español para toda la familia. Nu Vida TV, gratis. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Me siento contento y feliz porque tengo un profeta en casa. Nuestro amigo Julián Cervantes, que está con nosotros. Gracias, Julián. De verdad que aprecio mucho, profeta, por haber venido en este día a los estudios de Punto y Coma. ¿Qué más te puso el Señor para este programa? Explícale al televidente, por Marco, favor. La realidad es que yo entiendo que si tal vez muchas personas que nos están viendo y están pasando por crisis, con todo lo que está ocurriendo, con casos de migración, con deportaciones, yo entiendo que tal vez lo que hablo no es fuerte. Empatizamos con tu dolor. La palabra dice que tenemos que llorar con los que lloran. No estás solo. Amén. Pero volvemos al mismo punto que hablábamos en el segmento anterior. ¿Con quién está Dios? ¿Está con el demócrata o está con el republicano? La respuesta que encontramos en el libro de Josué es: Dios no está con ninguno de los dos. Con ninguno. Dios está por un propósito. Su propósito es la salvación de las almas. Su propósito es la restauración del reino que una vez Satanás le robó. La iglesia no puede politizarse. La iglesia puede bendecir la política, pero no podemos permitir que nos distraigan con política para que no crezcamos en la palabra, para que no crezcamos en la revelación. La iglesia fue llamada a gobernar. Recuerdo cuando vine acá el año pasado y estaba a punto de venir todo lo que tenía que ver con las elecciones. Con las elecciones. Y tuvimos un programa magnífico. Es de los programas, de todos los programas que he hecho en mi vida, ese programa creo que es el que más he disfrutado. Y una de las cosas que les decíamos era: no vas a encontrar a un candidato perfecto, porque Jesús no se tira a presidente, Jesús es el Rey de Reyes. Y les decíamos: no vean a la persona, vean al plan de trabajo, busquen el plan de trabajo, me acuerdo, sí, correcto. El plan de trabajo.
busquen un plan que se asemeje a los principios Pero no hay divinos. candidato perfecto. No hay candidato perfecto. No lo hay, no lo hay. Dios nos llama a escoger un commander in chief. Yeah. No nos llama a escoger un pastor in chief. Y ninguno de los pastores es perfecto. Mi papá espiritual nos decía, Marco, el día que encuentres una iglesia perfecta, no entres porque la echas a perder. Porque todos somos imperfectos. Somos llamados a gobernar, no somos llamados a politizar. ¿Cuál es el problema? Que en estos tiempos, recuerdo cuando se dio la pandemia. Quiero hablarte desde un punto de vista profético y quiero abrir tus ojos a una realidad. La pandemia fue un movimiento político espiritual. Porque el anticristo que se va a levantar, no sabemos si es mañana o cuándo, pero la palabra lo dice, es un ser político espiritual. El virus era real y ya quedó claro que ese virus fue hecho por hombres en un laboratorio en China. Ya no hay duda que fue así. Pero el virus era real, pero la pandemia no fue el virus. La pandemia fue el temor. Por todo lado nos llenaron de temor. Por todo lado nos decían cuán malo éramos si no hacíamos lo que la opinión pública nos decía. Y empezaron a llenarnos de temor. ¿Para qué? Para politizarnos. En esta temporada, mi amigo Marco, Satanás está buscando que la iglesia sustituya la fe por política. Y entonces la gente se enoja con el gobierno. Cuando estábamos en el gobierno anterior, yo le decía a la gente, ora por el presidente. No votaste por él. ¿Crees que hizo trampa para ganar la presidencia? Bueno, ora por él, porque es la persona que está en este momento en poder. Lo mismo le pasó a Job. Job estaba pasando las injusticias más grandes. Hasta ahora yo no he visto una persona que se esté rascando con una teja. Y yo les digo, si un hombre rascándose con una teja, que lo perdió todo, que su esposa le decía maldice a Dios y muere, no lo hizo, nosotros podemos hacer lo mismo. Y una de las personas que más me ha inspirado en este tiempo es el profeta Daniel de la Biblia. Daniel ayunó por muchos días y después del ayuno, él vino después de 21 días, él viene a la presencia de Dios buscando al Señor y se le aparece un ángel en el capítulo 10. Y la palabra nos dice que este ángel, Gabriel, le dice, me atrasé, llegué tarde, le dice, llegué tarde, pero te voy a explicar por qué me atrasé 21 días. Desde el primer momento en que Daniel empezó a clamar, el ángel fue desatado, pero se atrasó, llegó tarde. ¿Por qué duró 21 días en llegar? Porque dice la Biblia que se le opuso el príncipe de Persia. En el momento en que Daniel 10 está tomando lugar, el imperio persa estaba en el poder. Y Daniel le servía al imperio persa. Pues cuando el ángel le dice, se me opuso el príncipe de Persia, en Daniel 10, el ángel le dice en el versículo 13, me atrasé 21 días porque el príncipe de Persia se me opuso. No estaba hablando del hijo del rey, estaba hablando de un principado espiritual que trata de gobernar sobre la tierra. Daniel empieza este ayuno porque se da cuenta de que han pasado 70 años y que ya el pueblo de Israel está a punto de ver las promesas cumplidas, pero está viendo totalmente lo contrario. Más fuerte está el imperio persa, más fuerte está todo lo que es la desolación. Y la Biblia nos dice que el ángel le dice, la respuesta se atrasó, porque el príncipe es un ser espiritual, el principado que está dirigiendo Persia se me opuso y nadie me ayudó. Tuve que llamar a Dios y decirle, mándame refuerzos. Y Dios me mandó a Miguel, el ángel guerrero. Y él quedó peleando. Y después brinca al versículo 20 y le vuelve a decir, yo he venido a ti para bendecirte y para decirte lo que ha de venir. Y me impacta porque dice, pero se me opondrá en mi regreso el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Pero yo te declararé la verdad, le dice el ángel. Yo te declararé la verdad. Mira qué interesante es esto. El imperio persa
era un imperio donde un hombre tenía autoritarismo. El hombre tenía la habilidad de ser Dios si le daba la gana. Pero después de eso se levanta el joven emperador de Grecia, Alejandro Magno. Y Alejandro Magno nos hereda algo que es una bendición, pero no es el orden que Dios quería para nosotros como creación. Nos hereda la democracia. Entonces nos muestra dos príncipes peleando contra el propósito de Dios. Nos muestra el príncipe del autoritarismo, la izquierda, y nos muestra el príncipe de la democracia, la derecha. La democracia es una bendición. Marco, dime. ¿Cuáles son los espíritus que han sido soltados en este tiempo? Quiero hablar acerca del espíritu de Grecia. Gracias por hacerme esa pregunta. Porque el espíritu de Grecia es el que predomina en estos momentos. ¿Qué características tiene el espíritu de Grecia? La gente habla mucho acerca del intelectualismo, la gente habla mucho acerca de la falta de fe, pero la realidad es que de Grecia vino la política. Y es una bendición, la democracia, perdón. De Grecia vino la democracia. La democracia es una bendición, pero la política es un asidero de serpientes. La política es el problema de la democracia. ¿Por qué? Porque por políticos la democracia es corrupta. Entonces, encontramos que hay un príncipe griego que también está peleando. ¿Contra qué está peleando? El ángel le dice en el versículo 21, yo te revelaré la verdad. Y ahí está la clave. El espíritu de Grecia, su mayor pelea es esconder la verdad. El espíritu político no habla, en una discusión pueden haber dos personas, el que quiere la verdad y el que quiere tener la razón. El espíritu de Grecia hace que no exista el que quiere tener la verdad. El espíritu de Grecia es la política, y en la política no gana el que tiene la verdad, en la política gana el que grita más duro, gana el que tiene más adeptos, gana el que tiene más dinero. El espíritu de Grecia se opone a lo sobrenatural, a la gloria de Dios, ¿no? Así es, pero se opone sobre todas las cosas a la verdad. Porque hablamos muy fuerte. La verdad, sí. Hablamos muy fuerte acerca del intelectualismo, pero no hablamos acerca... ¿Qué pasa con nuestras iglesias? Entonces estamos llenos de humanismo, llenos de un espíritu intelectualismo, levantamos líderes con mucho conocimiento, pero sin relación. Ahí es donde viene este tiempo. El tiempo de la pandemia fue como este tiempo. Yo te decía, la pandemia fue una pandemia de temor. Si miras el mover de este espíritu en este momento, es el mismo mover. La gente se está ocultando en las casas y se está llenando de temor. Es el mismo mover espiritual. Porque el temor también está en las iglesias. Así es. Pero ahí es donde vemos, cuando vino la pandemia y nos quitaron los edificios, ahí ya no nos podíamos esconder detrás de la música, ahí ya no nos podíamos esconder detrás de las luces, ahí ya no nos podíamos esconder detrás del púlpito. Ahí el que estaba ungido tenía que mostrar la unción. ¿La iglesia está preparada para este tiempo? La iglesia tenía que estar preparada para este tiempo. La iglesia tenía que estar despierta para este tiempo. ¿Pero lo está? Lo está. Pero tenemos que dejar de lado la política. Tenemos que dejar de lado nuestra comodidad. Jesucristo fue a una cruz. Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí. Marco, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Yo le doy gracias a Dios cada vez que Dios rompió en pedazos mis sueños. Porque Él tenía algo mejor. Si Dios contestara todas las peticiones que yo le he hecho, yo estaría casado con la mujer incorrecta y divorciado un montón de veces. Pero para la gloria del Señor, Él ve desde otro ángulo. La palabra dice... tenemos un problema con la obediencia, ¿verdad? La palabra dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero antes de que la verdad... Es el mismo pecado de Israel, ¿no? No obedecemos. Antes de que la verdad te haga libre, la verdad te confronta. Te confronta. Wow. Y te dice, ¿dónde está tu obediencia? Si Dios te dice, deja tu casa, deja tu carro. Hay un momento que yo amo en el ministerio de Jesús, donde los discípulos se le empiezan a ir. Le dice a uno, sígueme. Y el otro y le dice, déjame primero enterrar a mi papá. Enterrar
La Biblia no dice que el papá se estaba muriendo. Y ahí regreso. Sígueme. Primero tengo una heredad. Sígueme. Primero tengo que sacar el green card. Sígueme. Primero me tengo que retirar. Sígueme. Tengo que hacer dinero en Estados Unidos. Tengo que hacer dinero en Estados Unidos. La pandemia nos mostró quién buscaba a Dios de una forma genuina. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿La iglesia está preparada para este tiempo? Este momento nos va a mostrar quién está buscando a Dios de una forma genuina. Si yo o estamos llenos de humanismo, intelectualismo. La iglesia está pasando por el juicio primero. ¿Está pasando por un juicio? Está pasando por el juicio primero. Lo hablamos al principio de este programa. Dijimos. Pero estamos claros que la iglesia está pasando por un juicio. Dijimos claramente, la iglesia está pasando por un juicio. Dijimos al principio... No lo vimos venir, ¿eh? Yo diría que estaba anunciado. Muchos lo anunciamos, pero en la palabra... Mira, la Biblia dice que en Josías, el último rey justo de Israel, está reconstruyendo, está trayendo una reforma, y de un pronto a otro encuentra una copia, se cree, del libro de Deuteronomio, y llama a sus escritos y empiezan a leérselo. Y en donde Josías lee lo que estaba escrito, mi amigo Marco, se quebranta. Porque se da cuenta, claro. Si lo queremos ver desde el punto de vista de su pregunta, se da cuenta de que su iglesia no estaba viviendo de acuerdo a la palabra. Y es que se me paró enfrente un ministro y me dice, tú eres predicador del Antiguo Testamento, yo soy predicador del Nuevo Testamento. Le digo yo soy predicador de la Biblia. Cuando la Biblia dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, el Nuevo Testamento no estaba todavía listo. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Y el problema es que muchas veces queremos vivir una vida en donde no decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Llegamos con un papel y le decimos, este es mi plan, fírmame aquí, Señor. Y Dios no trabaja así, y Él te deja trabajar, y Él te deja trabajar, y Él te deja trabajar, y sales bendecido. Pero la obediencia a Dios es probada cuando somos puestos bajo crisis. ¿Cuál es la palabra de esperanza que le podemos dar al televidente en este día? La palabra de esperanza, primero que nada, como les decía, no temas. Es lo primero que les quiero decir. No temas. Dios me habló muy fuertemente acerca del orden. Dios me dijo, no puedes creer que no vas a ser bendecido simplemente porque estoy trayendo orden. Me habló acerca de dos diferentes tópicos que me gustaría rápidamente tocar. Por favor. Yo le decía, ok, Señor, porque todo el mundo te está hablando acerca de qué está haciendo mal el presidente, todo el mundo te está hablando acerca de qué está haciendo mal el gobierno, y está el bando de los que si dices que el gobierno está haciendo algo mal, te satanizan. Vuelvo al mismo punto, somos cristianos, no somos de uno ni del otro. Yo le decía al Señor, Señor, ok, ¿qué está haciendo el presidente que va a provocar la bendición de la iglesia? Y lo primero que me dijo fue orden. Me dijo, no puede haber orden. La palabra del Señor nos dice en Ageo 1, versículo 6, siembras mucho, cosechas poco. Comes y no te sacias. Bebes y no estás satisfecho. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Hay un desorden en nuestro gobierno. Hay un desorden que ha provocado que tú y yo que trabajamos el jornal, cuando lleguemos y vemos nuestro cheque, oh, gracias a Dios el cheque, de un pronto a otro los impuestos nos traen abajo el cheque, de un pronto a otro la gasolina nos trae, es el hueco en nuestro saco. Entonces Dios me decía que una de las cosas que se está haciendo bien es poner orden en el gasto público. Por darte unos datos. Hay un orden fuerte que ha venido. Por darte unos datos. Dodge,
esta entidad que se creó con hombre billonario Elon Musk, y empezó a meterse y sacar cosas, y podemos hablar si hay tiempo más adelante acerca de esta división que se dio y cómo Dios va a traer las cosas que Dios va a hacer, si tenemos tiempo, pero si no, para otro momento. Pero Dutch empezó a indagar en el despilfarro de dinero que había con nuestros impuestos, y encontró 1.9 millones de dólares para capacitación de diversidad, igualdad e inclusión. Están utilizando tu dinero y mi dinero que pagamos para que el país sea mejor. Lo están desviando y utilizando 1.9 millones de dólares en diversidad, igualdad e inclusión. 6 millones de dólares para la Universidad de Montana para fortalecer la democracia americana. En un momento quiero regresar a 3.5 millones de dólares para el Departamento de Recursos Humanos de Defensa para apoyar juntos la diversidad, igualdad e inclusión. 1.5 millones de dólares para promover la igualdad, la inclusión y la diversidad en los lugares de trabajo y en las comunidades de Serbia, ni siquiera en nuestro país. $70,000 para promoción de diversidad, igualdad e inclusión en Irlanda. Tu dinero siendo enviado a Irlanda para un rublo como este. $47,000 para una ópera transgénero en Colombia. Hago una pausa ahí, por favor. $32,000 para un cómic transgénero en tu país, Perú. $32,000 para un cómic. $2 millones para cambios de sexo y activismo LGTB en Guatemala. 6 millones de dólares para financiar el turismo en Egipto. Ahora, quiero hacer esta salvedad y quiero explicar una cosa. Yo leo mucho lo que son los proyectos de ley. Está difícil. ¿Ok? Digamos que aquí en Punto y Coma necesitamos sillas nuevas. Y Punto y Coma le pertenece al gobierno. Entonces, lo que demanda el gobierno es que nosotros hagamos un proyecto de ley donde presentemos un presupuesto y entonces ellos suelten los fondos para que compremos las sillas nuevas. Entonces, nuestro proyecto de ley tiene que decir, las sillas que tenemos en este momento no son ergonómicas y no se mueven bien. Entonces, necesitamos sillas que son marca tal, que van a producir esto, son de este precio y nos van a ayudar así. Ese es un proyecto de ley. Claro. Pero lo que pasa con el espíritu griego, lo que pasa con la política, es que un proyecto de ley puede tener 600 páginas y tiene que ser aprobado a veces en 48 horas. Un proyecto de ley que empecé a leer tenía 851 páginas y demandaron aprobarlo, votar a favor o en contra en 48 horas. Imposible. Imposible. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezas a leer y empiezas a encontrarte que entidades como USAID, que fue cerrada por este gobierno, entidades como USAID, dijeron que necesitaban, por dar un ejemplo, darle agua a los niños de África. Y para eso necesitaban $6 millones para darle agua a los niños de África. Y resulta que en donde empiezas a leer el proyecto de ley, el agua para los niños de África cuesta $600,000. ¿A dónde va el resto del dinero? Mira, por ejemplo, este rublo que te decía, $6 millones para la Universidad de Montana para fortalecer la democracia americana. Piensa por un momento, por ejemplo, compremos banderas. ¿Cuántas banderas compran $6 millones? Oh. Lo que te dice es que había un desorden donde utilizaban un concepto fantasma para pagar dineros por debajo de la mesa. Entonces, lo primero que Dios me dijo fue, vamos a ver bendición en el orden financiero. Dios en el principio del tiempo dice que se movía sobre las aguas, pero la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿El espíritu se movía? Sí se movía, pero ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. El espíritu se movía, pero vuelvo a decirlo, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Dios habla y trae revelación, trae luz, porque no puede haber un nuevo
una nueva creación si antes no hay un orden. Dios quiere bendecirnos financieramente, pero la única forma en que nos va a bendecir financieramente es que primeramente se dé una reforma, se dé un orden. Y esto que estamos viendo es una de las virtudes. La segunda cosa de la que quiero hablar, y la hemos estado hablando, es un tema fuerte, es un tema difícil, y es lo que es la migración. La migración. Lo primero que quiero dejar claro es el versículo que utilizaba en el primer segmento, Levítico 24:22. Levítico 24:22 dice que una misma ley será para el nativo y para el extranjero que habita entre nosotros. No podemos seguir pidiendo free rights. No podemos seguir pretendiendo que cuando yo la noche que tuve una crisis que me hizo entregarme a Cristo, yo hice la locura más grande que un hombre puede hacer. No tenía a Cristo en mi corazón, no quería nada con Dios, y yo quería a los 16 años escaparme por una ventana e ir a buscar a una muchacha para pecar. ¿Y sabes lo que hice? ¿Qué hiciste? Le dije a Dios: Señor, en oración, déjame pecar solo esta vez. Y no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué hizo Dios? Despertó a la persona que no era cristiana en mi casa para que me buscara. Y fue y me buscó y no me encontró. E inmediatamente mis papás se despertaron, mis papás se enojaron, mis papás hicieron eso. Al miércoles siguiente estaba obligado en la iglesia, y ese día yo no quería nada con Dios, pero el Espíritu Santo me tocó, mi vida cambió y hasta este día estoy sirviéndole. Pero mira lo que yo hice, le dije: Señor, déjame pecar solo esta vez. Es igual. La última. No podemos pretender, así es, Marco, no podemos pretender que Dios diga: haz el mal y te bendeciré. No podemos pretender que Dios diga: voy a bendecir este país a través de la injusticia. Mucha gente está viviendo injusticia hoy, pero yo estoy aquí para decirte: si estás viviendo injusticia, Dios va a encontrar la forma de bendecirte. No tienes que enojarte en contra del gobierno. Nuestra posición no es política. Job se volvió y dijo: alabaré al Señor. Y al final dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que hace el espíritu de Grecia? ¿Qué es lo que hace el pensamiento político? Nos nubla la capacidad de ver a Dios. Quiero terminar con esto si el tiempo me da. Nos quedan 2 minutos. Ok. Rapidito. ¿Qué se aproxima en los próximos años? Dios me habló de 3 Buena cosas. pregunta. Dios me habló de 3 cosas. A ver. 1, oposición. El espíritu político no va a permitir, cuando alguien viene con una buena idea, lo que tienes que hacer tú, si tú opones a ese alguien, es traer una mejor idea. El espíritu político, el espíritu de Grecia, va a provocar que en lugar de traer buenas ideas, haya más oposición. Como iglesia tenemos que orar para que Dios no permita la hechicería, Dios no permita la manipulación, que la gente se sienta enfocado. La segunda cosa de la cual Dios me habló, número 1, oposición. Número 2, distracción. El espíritu de Grecia es como el mago que te dice: Marco, mira esta mano, pero está haciendo algo con la otra mano. El espíritu de Grecia quiere que estemos distraídos. No veas a Dios, no ores, no busques la palabra. Yo le decía a una persona, oraba hoy por una persona que está con problemas migratorios, y le decía: ¿cuánto has orado por eso? No he parado de orar. ¿Y cuánto oraste antes de que la situación estuviera? Le dije: no estoy aquí para juzgarte, estoy aquí para decirte: no esperemos a la crisis para buscar de Dios. Hay tantas distracciones. Necesitamos estar enfocados, necesitamos orar para que la iglesia vuelva a la Biblia. Si leemos la Biblia, no nos asustamos, para que la iglesia vuelva a la palabra, para que la iglesia vuelva a la oración, para que la iglesia vuelva al ayuno. La iglesia no está ayunando, y si hay crisis, la Biblia dice: en ayuno, en silicio, en oración. Si ves que ya la profecía se va a cumplir, métete en ayuno como lo hizo Daniel, en lugar de decir: voy a celebrar. Métete en ayuno y dile a Dios: dame visión
para que el enemigo no me distraiga. Uno, Dios nos habló de oposición. Dios nos habló de distracción. Y número 3, Dios nos habló del crecimiento en medio de la opresión. Y amo lo que dice Éxodo 1. Dice que entre más eran oprimidos los hijos de Dios, más crecían. Que la opresión que estés viviendo el día de hoy, que la opresión que la sociedad esté viviendo el día de hoy, solo sirva para que la iglesia crezca aún más en el nombre de Jesús. Amén. Profeta, te agradezco, siempre es un honor. Nos has bendecido una vez más con esa palabra. Y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga. Gracias, profeta. Gracias a ti, Marco.